Listo. Vale. Pues qué buena onda que están por acá. Qué gusto. La verdad no saben cómo nos da de gusto poder platicar con ustedes cada semana. Y el día de hoy decidimos platicar sobre las planeaciones. Es algo que yo diría que es nuestra actividad más preponderante, nuestra actividad más recurrente. Y lo hemos hecho durante muchos años. O sea, es la decisión de ejecución, ¿no? de la metodología Scaling Up. Y ahora nosotros estamos trabajando también en temas de agilidad, entonces estamos haciendo una especie de híbrido en el cual está, pues sí, la decisión de ejecución, cuidando las metas, los KPIs, los proyectos, etcétera. Pero en esta mezcla de agilidad, de entrada ya hicimos un primer hack, ¿no? Paulina y sus locuras dijo, vamos a cambiar la recurrencia, ¿no? Y principalmente con los temas de la contingencia que estamos viviendo. Un movimiento muy acertado fue cambiar la periodicidad de las planeaciones, en lugar de que fueran planeaciones trimestrales como normalmente lo son, hacer planeaciones mensuales. Y entonces, ya teniendo 4 semanas de planeación, te hiperenfoca, ¿no? Y tienes que seguir viendo qué pasa semana a semana. Entonces, todos los indicadores se aprietan, ¿no, Pau? Sí, totalmente. Yo creo que aquí, a ver, vamos a hablar, hoy que sea plática, no clase. Vamos a hablar de por qué hicimos estos cambios y qué errores estamos encontrando cuando alguien hace planeaciones. Porque, uno, estamos justo en cambio de trimestre, entonces quien hace ahorita planeación trimestral es el momento correcto. Si la haces mensual, es el momento correcto, es la primera semana del mes. Pero ¿qué pasa normalmente cuando dices, vamos a hacer nuestra planeación? Yo creo, número 1, planeación estratégica. Primer error. Cuando tú dices que vas a hacer planeación estratégica, no haces ni estrategia ni planeación. Muy bien. Estrategia es un tema de pensamiento, es un tema de liberar la mente y decir a dónde quisiera llegar, qué se me ocurre, cómo me quiero reinventar, con qué sueño. Es una parte mucho más de decisiones de largo plazo, de visión de largo plazo. Y la planeación es todo lo contrario. La planeación debe ser acciones puntuales de cómo llego a algún lugar, ¿no? De qué hago puntualmente. Entonces, si tú mezclas esas dos, y si yo quiero poner una estrategia que debe ser visionaria, junto con la ejecución, lo que va a pasar es que tu visión se va a ver siempre recortada, o se va a ver siempre como minimizada, ¿no? Como que con una visión muy corto plazo, porque dices, quiero cambiar el mundo y quiero hacer eso, y de repente volteas y dices, pero no tengo caso, entonces, no, pues olvídate, mejor hacemos esto y eso. Entonces, siempre te va a detener, te va a echar para atrás. Y me gustaría preguntarles, no sé cuántos de ustedes de repente han dicho, hemos estado muy clavados en la ejecución, estamos haciendo, creo que es un momento de hacer una pausa y vamos a hacer una planeación estratégica, ¿no? Y entonces te reúnes con el equipo y empiezas a decir, a ver, ¿qué cosas están mal? Cuéntenme. Y empieza a salir la lista y los dolores y la catarsis, y es que esto no se ha hecho, y es que esto no hemos podido y tal. Y bueno, pues ya tenemos la lista de todos los dolores. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces empiezan a salir listas o checklists de acciones de cosas que se tienen que hacer. Bueno, ¿y esto quién lo hace? No, pues esto Oscar Núñez, porque él le sabe de estampados. ¿Y esto quién lo hace? Pues Gustavo, porque tiene acento más argentino. Y así nos la llevamos, ¿no? Y al final del día es una mezcla entre actividades que se tienen que llevar a cabo mañana o hoy, otras actividades que se tienen que hacer en la semana, o actividades que se tienen que hacer en un año, o actividades que se tienen que hacer en 3 años. Entonces, a la hora que tú quieres darle seguimiento a eso, pues es una locura, porque estás metiendo de chile, de mole y de dulce en un solo momento, ¿no? Por eso Pau comenta esta división tan importante de pensamiento estratégico, de decir,
cuál es el entorno en el que estamos viviendo, y aquí hemos platicado de algunos análisis, ¿no? Como el FODA, como el PESTEL, en los cuales tú puedes ver cómo está la situación y tú puedes empezar a ver como a futuro. Y es que tú justo para romper con eso, lo máximo de experiencia sería dedícale un día a pensamiento y un día a planeación. Oye, no puedo, es que mi tiempo, estoy en urgencia. Ok, entonces arráncate como lo menos en un tema de aprendizaje, pensamiento y luego planeación. Y tu aprendizaje no puede ser solo hacia adentro, solamente decir que sí logré, que no logré, y entonces quién fue, porque empiezas a ver todo hacia atrás y todo oscuro. Sino una muy buena practicación es indagación apreciativa. ¿Qué salió bien? ¿Cómo podría salir mejor? ¿Qué nos deja este trimestre? ¿Qué nos deja este mes? ¿Qué aprendimos? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿Qué tenemos que dejar de hacer? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? ¿No? Entonces, ahí empiezas en aprendizaje, pero no nada más viendo hacia adentro. ¿Qué puedo ver hacia afuera? Entonces, ahí es donde viene el que comenta Mike de PESTEL, donde vamos a ver tendencias. Y entonces, PESTEL es un acrónimo, entonces dice político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. O sea, ¿qué está pasando en el entorno que podría tener un impacto en mi negocio? Y entonces traes personas que empiezan a ver más allá de su día a día, y tú ponte a investigar qué está pasando políticamente y qué era la legislación y qué pasó con esto, con esta parte de la hora de salud, o sea, qué está pasando que podría afectarnos. Si tú revisas esas tendencias y luego revisas tu pasado y luego revisas tu futuro, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos mueve? En 3 años, ¿en qué nos queremos transformar? ¿Qué nos gustaría hacer? ¿Cuál es el impacto que queremos generar en el mundo? Entonces, estás conectando pasado con un entorno presente y cuál es ese futuro. Entonces, en el momento en que tú ves eso, agarra una fuerza a tu pensamiento, porque empiezas a decir, ahora sí, ¿qué es lo más importante? Después de haber hecho eso, ahora sí di qué es lo más importante. Porque si no haces ese análisis, lo más importante va a ser, más que lo más importante, lo más doloroso. Lo más urgente. Lo más urgente, lo que más me duele ahorita. Y entonces dejas de crecer, ¿no? Dejas de ver más allá. Entonces yo creo que ese para mí es el error, bueno, uno. 2. El segundo. ¿Pones tú o pongo yo? Dale tú si quieres. Bueno, el 2 para mí es que pongas puros números. Ya hice mi planeación. Y yo digo, ay, qué padre, cuéntame, ¿qué vas a hacer este trimestre? Voy a vender. Voy a vender 10 millones. Padrísimo. ¿Y cuál es la estrategia? Pues vender 10 millones. No, pero planes súper detallados, ¿no? Y luego, no, es muy fácil. Mira, los 10 millones se dan, 5 de aquí, 4 de acá, 3 de aquí, 3 de acá, y entonces ya llegué a tal y súper verde. Y haces un desglose en Excel precioso de cómo se componen tus metas, divididas por región, por persona, por horario, por todas las decisiones que se te van a ocurrir. Pero cuando adentras un poquito más, no en el qué, sino en el cómo, ni idea. Oye, con tus mismos productos y mismos clientes, pues sí se puede. Oye, y si fueran mismos productos pero nuevos clientes, pues ¿dónde están tus nuevos clientes? Y si son tus mismos clientes pero con nuevos productos, ¿qué nuevos productos pueden salir? O sea, ni idea del cómo. Y entonces sí se reúnen, pero no platican de los cómo, solamente hacen una proyección, ¿no? Dicen, así es como se va a ver, eso es lo que va a suceder, pero no ponen el cómo. Y entonces ahí, pues no, o el tercer error es ponerlo al revés. Un montón de tareas, vamos a hacer este proyecto y reforzar esto, pero sin ligarnos números, ¿no? Entonces, ¿y eso a dónde te va a llevar? Pues no sé, pero yo sé que si trabajo me va bien. Pero, ¿qué resultado te va a dar? ¿No? Y, pues no.
Sí, nos pasa. Y la otra, a veces dicen, a ver, Miguel y Paulina nos dijeron que pusiéramos números predictivos. Pero los números predictivos, resulta que nada más agarraron el número del final y lo rebanaron para cada semana, ¿no? En lugar de decir cuáles son las actividades. Ahora, si bien nos va, existen números realmente predictivos, como número de visitas, número de llamadas, que es parte de la estrategia de qué es lo que vas a hacer, pero no nos ponen ningún proyecto, ¿no? Entonces solamente están los números súper enfocados en las cosas puntuales que se van a medir semana a semana, pero eso lo único que va a hacer es que la empresa siga con una misma inercia. No nos va a permitir hacer un cambio. Recuerden, cada que nosotros hacemos la planeación la dividimos en 3 tramos. Uno son las metas, son los números a los cuales nosotros queremos llegar. Luego vienen los KPIs, que son los indicadores predictivos o las actividades recurrentes que yo tengo que medir. Y por último, los proyectos. Si yo no tengo proyectos, no estoy evolucionando como empresa. Simplemente estoy agarrando la misma inercia y ahí me voy a seguir, ¿no? Entonces, eso de tener muchísimo cuidado. Yo creo que otro error, déjame ver, ahora me toca. Acá está el error, a ver si le suena. Le dices a cada director, denme su plan del año. Díganme qué van a hacer en el mes. Pónganse sus metas, porque a mí me dijeron que tienen que ser autónomos y ustedes denme sus metas. Y entonces le dices que te lleguen con planes. ¿Y qué sucede? Que estamos administrando durante el trimestre silos. Porque no sabemos cuál es la verdadera prioridad para la organización. Porque operaciones trae la suya, ventas trae la suya, administración trae la suya, tecnología, como es un área más de soporte, está hecho un caos. Entonces, el que gana el volado es el que le hace caso. Y recursos humanos igual. Y aparte trae sus propias prioridades, porque ya se puso sus metas. Entonces, esto es una guerra de fuercitas, de a ver quién habla más fuerte, porque no tenemos claridad de cómo integrar. No le damos a nuestro equipo una línea directa de cuál es la meta más importante. No la meta de cada uno, la meta como organización. Entonces, el verdadero reto en una buena ejecución no es priorizar en el sentido estricto de decir qué es lo importante contra lo urgente y esto, porque la mayoría sabe priorizar para sí mismo. Pero ¿cómo priorizamos alineados como equipo? ¿Cómo decimos, no qué es lo más importante para Miguel, qué es lo más importante para Paulina, qué es lo más importante para los dos? Y a lo mejor en ese que es más importante para los dos, alguna prioridad para mí, en ese momento tiene que bajar de valor, porque vamos por el bien común. Y ningún bien individual puede estar por encima del bien de equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr o cómo provocar ese trabajo colaborativo? Yo creo que ese es otro error así como que típico, ¿no? Otro error de planeación. Un error muy grave de planeación es querer hacer la planeación en tu lugar de trabajo junto a toda la operación. Híjoles, ahorita por temas de la contingencia y todo, pues no nos está quedando otra más que hacer sesiones de manera remota. Pero no, nos ha pasado que de repente, oye, pues la planeación la vamos a hacer aquí en la oficina, aquí en un lugar, y resulta que estás trabajando en la sesión, estás pensando, llevando al equipo a algún lugar y tocan la puerta. Es rapidísimo. Es rapidísimo. ¿Me puedes firmar este cheque? Solo te quitas 5 minutos. Y entonces, entre esos 5 minutitos, entre nada más pasa algo, todo el mundo que ya está concentrado en algo rompe esta concentración, voltea y se ponen a discutir sobre ¿y por qué se metió ahorita? Sabe que estamos en sesión. Entonces, ese switch de información ya nos partió parte de la planeación. Y de hecho, me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, pero en alguna ocasión yo tuve una sesión en la cual fue en un hotel, entonces estábamos en una sala de estas, y la capitana del lugar como que era muy amable, ¿no? Entonces cada 5 minutos tocaba la puerta así de, ¿está todo bien? No necesito nada más. Hasta que llegué y le dije, oye, un favor,
no vamos a necesitar nada si necesito de aquí a las 2. Por favor, no nos estés interrumpiendo. Entonces, cuidar ese tipo de detalles, porque el flujo de la comunicación y el flujo de la información va a ser muy importante durante estos momentos de planeación. Entonces, el enfoque en la planeación es importantísimo. Tu equipo no tiene prioridad mayor a estar unido para planear. Es que es un cliente bien importante. Ok, ¿vivimos solo de ese cliente? Porque todo el futuro de los siguientes meses de alineación como equipo no puede ponerse en riesgo por nada. La planeación tiene prioridad por sobre cualquier cosa. En alguna ocasión a mí me tocó algo más chistoso, la cosa más bizarra que me ha pasado. Estábamos en una empresa, esa planeación yo estaba como arreglando y estaba haciéndola otro compañero y yo estaba apoyándolo. Empieza a hacer la planeación y todo va muy bien y ahí estábamos todos y demás, un equipo grande, como unas 12, 13 personas y de repente entra, ya saben, lo típico, así de 5 minutitos van con el director, le dice, y seguimos, ¿no? Y el director voltea con él y le dice, y empieza a hablar y se empiezan a pasar, y dice, espera, frénala, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en eso uno de ellos se sale, dice, ok, y se sale, ¿no? Y entonces le dice, el que estaba moderando en su momento, le dice al director, oye, ¿todo bien? ¿Quieres que frenemos? ¿Qué pasa? No te preocupes. Y yo, pero es que los veo a todos, es que ellos administran estacionamientos. Y dicen, es que encontraron una cabeza en la cajuela de un auto, pero no te preocupes, lo tenemos controlado. Y yo, esto es mi operación, es lo que sucede, es lo que sé, que estamos preparados para esto y esto es prioritario, es que mi equipo lo tiene que poder resolver. Y yo, ¡wow! Está complicada. Cada quien tiene que dominar su operación y asegurarse de tener segundos a bordo que puedan operar. Es peligrosísimo decir, es que mi equipo de dirección no se puede mover un día para hacer planeación porque si no el equipo operativo no lo sabe resolver, entonces no tienes directores. O sea, en realidad están operando y si no tienes un segundo a bordo es un riesgo muy, muy importante. Y es una gran prueba. Yo, cuando arranqué mi carrera, yo empecé en el Hotel Nico México. Y en el Hotel Nico México a mí me tocó un área muy generis, ¿no? de auditoría. Y fue de verdad de las mejores experiencias de mi vida. Pero sin irme a ese cuento, porque si no me va a seguir. Es una empresa japonesa. Y esta empresa tiene una mentalidad muy interesante que he ido entendiendo también con los años esas prácticas. Y una de las prácticas que a mí me llamado la atención es que a partir de ciertos niveles de gerencias y direcciones, tenían que tomar un mes de vacaciones al año, obligatorio, todo junto. No había manera que digas, bueno, me tomo 4 semanas, una en diciembre, no. Es un mes a fuerza, fuera del hotel, no tenías derecho a venir, estaba como que bastante penado el tema de que te tuvieran que contactar o que tú tuvieras que resolver algo. Y yo decía, ¿pero por qué hacen eso? Yo decía, por un lado, estaba yo muy chiquita y yo decía, pues es un tema de descanso y zen y los japoneses. Pero después fui entendiendo y también preguntando, y claro que no, eso obligaba a que tú formaras un segundo a bordo. Y la segunda es que si hubiera cualquier fraude o algún mal manejo, después de un mes salía. O sea, no hay manera de que, era como a prueba. Así fue como más se detectaron los principales errores de desviaciones de recursos, porque pues había realmente un trabajo en equipo malicioso, ¿no? Pero por lo regular, no. Entonces, era una práctica bien interesante. Y aquí, fíjate que, pues sí, lamentablemente, después de 10 años uno empieza a ver algunos patrones y muchas veces algunos jugadores que dicen, es que yo llevo 20 años aquí, nunca he tomado vacaciones y yo no salgo. Digo, qué peligroso, porque ¿por qué no? O sea, está tan saturado o está secuestrando tanto a la organización que ya no, que el know-how de la empresa no es de la empresa, es de la persona.
Y eso es bien peligroso en todos los sentidos. Usted puede estar cometiendo un fraude, y ya hemos visto muchos. Puede ser un tema de justo, de control, de así no me corres, no me sacas, y entonces nunca hace que el know-how quede en la organización, sino que solamente depende de mí, ¿no? Muy bueno. Otro error. Vámonos a otro. Yo te doy otro, antes de que pongas otro. Órale, va. Arrancar una planeación con enfoque negativo. Ay, sí. Creo que de los grandes errores es cuando, y esto creo que como líderes es un aprendizaje bien importante, porque el mood del líder se contagia inmediatamente. Entonces, si tú vas a ir a tu sesión de planeación y tuviste una mala mañana, no dormiste bien, tuviste algún problema, algo, asegúrate que antes de entrar a la puerta de la sesión de trabajo, tu mood cambie. Tienes que llegar con una visión positiva de las cosas. De lo contrario, toda tu sesión va a ir hacia abajo, va a ir en espiral hacia abajo y va a ser bien difícil cambiar la energía. Entonces, en ocasiones nos ha sucedido que llegamos a una sesión, notamos que hay una sensación rara, ¿no? De eso que de repente dices, oye, todo está para abajo, todo está mal, y de plano es frenar, un icebreaker, algo para cambiar el mood y luego regresar. Pero todo este tiempo de icebreaker y regresar es tiempo que ya no se utilizó en pensamiento para futuro, sino simplemente para poder llegar a un momento de cómo meterte al flow de la sesión. Entonces, saben que eso que comenta Miguel es de lo más común, porque pudo haber sido un muy mal mes, o puede ser que acaba de terminar un proyecto que no salió bien, y entonces todo el mundo llega como tenso de nos van a correr, ¿quién van a correr? O muy decepcionado, o no llegaron a la meta, y es pesado. Llegan todo el mundo tenso, y si la primera pregunta que se pone en la mesa es ¿qué salió mal? ¿Quién fue? ¿Por qué la regamos? Tenemos que ver las causas de este gran fracaso. Nótenlo, cuando ustedes empiezan por ahí, las personas lejos de hablar se echan para atrás, esa puede ser una reacción, o la otra es empiezan a hablar pero en contra de otro miembro del equipo, ¿no? O sea, el problema fue la otra área, el problema fue este tipo o aquel o el cliente, o sea, como que a ver contra quién pelean, o de plano, pues callados, ¿no? Entonces ahí le tienes que dar la vuelta. Les recomiendo muchísimo indagación apreciativa. Es una técnica de David Cooper Ryder que habla justamente de cómo darle la vuelta cuando una organización necesita hacer un cambio, cuando algo sucede. Entonces, en vez de comenzar con una pregunta como ¿qué salió mal?, lo cambias a ¿qué salió bien? ¿Qué hicimos bien? Porque a pesar del peor mes de tu vida o del peor proyecto de tu vida, algo se hizo bien. Entonces, el obligar al equipo a que reconozca lo que sí funciona es importantísimo para que el cerebro ya no esté en modo fight or flight, o sea, en modo defensivo o me voy a ocultar, sino que empiece realmente a utilizar toda su capacidad para tener racionamiento. Y entonces ahí empiezas, ¿qué salió bien? Forzado, ¿eh? Muchos me dicen, no, es que el problema, no, ahorita no es el problema, al ratito vamos para allá. Primero dime qué sí funcionó, qué hicimos bien. La segunda pregunta es enfocada a cómo podría ser mejor. Ahora, que hicimos bien, ojo, porque a veces decimos, es que no puedo porque todo estuvo mal. Oye, si de plano no hubo una sola cosa, entonces piensa en tu experiencia como empresa. Entonces piensa en otras empresas que lo hacen bien. ¿Cuál ha sido el mejor evento, si fue un evento en el que has estado? Si no puedes rescatar de esto, ¿cuál ha sido el mejor mes que hemos tenido? ¿Qué fue lo que pasó en ese mes? ¿Quién participó? ¿Quién es el mejor ejecutivo? Entonces empiezas a ver lo que sí funciona dentro o también si no, a todo alrededor. Y luego, ahora sí, ¿cómo podría ser mejor? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué podemos traer de esa experiencia? ¿Qué podemos replicar de esa empresa o de esa persona?
Y entonces ya estás hablando de los problemas, pero desde un enfoque proyectado hacia el futuro, en vez de irte hacia el pasado y encontrar un culpable. Entonces eso es vital para cualquier reunión, no nada más para la planeación. Y me ha pasado que de repente dicen, bueno, ahorita vas a llegar ya a la pregunta de qué salió mal. Y yo, espérame, ¿qué salió bien? ¿Qué salió bien? Y las apuntas todas en grande. Y ya al final, vas y ahora, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Y nos sucedió en alguna ocasión en algún proyecto a nosotros, ¿no? Sí, a nosotros. Y yo, ahí la verdad es que Mike pudo mantener la técnica, porque yo venía histérica, realmente con ganas de cortar cabezas, ¿no? Y de repente nos sentamos con el equipo y Miguel hace esa pregunta y yo así de, no, dame eso ahorita. quiero cortar cabezas ahorita. Entonces, sí les digo que cuesta mucho trabajo, pero cuando ves el resultado y te fuerzas a ti mismo a responder por ahí, cambia tu mood, ¿no? Y sí, justo como nos dices, o sea, sí, en esta época el doble, porque ya traemos una tensión natural que como que no necesitamos echarle leña, ¿no? Más sal a la herida. Tal cual. ¿Qué otro error? Pues yo les quería dar el típico error de los criterios de éxito. Cuéntame. Cada vez que tú pones una meta, no pones criterios de éxito. Dices, o de plano muy ambiguo y vamos a ayudar, vamos a mejorar, pero no dices cuándo. O te pones una meta de ventas, pero no discuten los rangos. Entonces, quiero hablar un poquito de los rangos, porque creo que ahí hay un error muy consistente. Tu verde debe ser una meta realista. O sea, algo que dices, tengo claramente cómo voy a llegar ahí, es SMART, es específica, es medible, es alcanzable. Muchos dicen, ¿qué significa alcanzable? Pues alcanzable es que tienes un plan de acción, que eres capaz de identificar el principal riesgo de ese plan y tienes un plan para mitigarlo. Entonces, eso es que sea alcanzable, que sea relevante, que sabes por qué se conecta contigo, por qué sea ahorita. Entonces, esa es tu meta realista, acotada a un periodo de tiempo que puede ser trimestral o mensual o anual, pero ahí está, aquí. Ahora, muchos me dicen cuando les digo, bueno, ¿y los rangos? Súper verde cualquier cosa arriba y rojo cualquier cosa abajo. Eso no te sirve. ¿Por qué no? Porque lo más importante de definir estos rangos es la discusión para definirlos. La discusión para definirlos implica justo negociar, platicar, el decir, oye, para mí el 10 es realista, pero el 10 resulta que es de Miguel, y entonces Miguel me dice, no, yo ya vi cómo está la situación, yo lo voy a ejecutar, y el 10 es un súper optimista, yo creo que estamos a 9 bien, 10 súper verde. Si no hacemos esa discusión, a lo mejor yo pienso que 10 no solo es realista, sino que podríamos llegar a 15 y duplicarlo muy fácil y llegar a 20. Cuando Miguel está pensando en un 10 o viceversa. Entonces ahí es muy importante ver cómo vemos realmente esa meta realista, si realmente la vemos como algo realista o pensamos que es un reto impresionante que realmente nos ponemos súper verdes porque me gusta retar a la gente. Esa negociación se tiene que dar. Segunda, el amarillo casi nunca lo pedimos porque es más un rango, pero tenemos que pensar en un rojo. Y en el rojo tenemos dos opciones, o me dicen cualquier cosa abajo, lo cual convierte en lo mismo, cada quien agarra su propia interpretación de lo que significa el rojo, y entonces puedo encontrarme en equipo comercial que me dice el director, este es el verde, está facilísimo, y si se cierra estos otros que ni los estoy contemplando, los vamos a super verde. Y el rojo es, pues si perdemos nada más una cuenta, que creo que está medio en riesgo, que es el 10% abajo. Cuando yo vivo con el equipo comercial, han llegado a decirme con que cubramos nuestros salarios es el rojo. O sea, se van al piso de break-even. Y entonces esa mentalidad de que para mí es permisible o que lo inaceptable, se van directamente al no hacer nada. Entonces, creo que tenemos que entender que el inaceptable no nos sirve. Ese no lo tendríamos que poner en la mesa.
Lo que tienes que poner es a partir de qué momento estaríamos en riesgo. Piénsenlo como la gasolina. ¿En qué momento se enciende tu indicador en rojo? Se enciende cuando todavía tienes un poco de gasolina, cuando todavía puedes decir, ah, bueno, se me está acabando, es una alerta, me tengo que mover a una gasolinera, listo. Pero si se pusiera en rojo cuando no tenga gasolina, ¿para qué te sirve? Entonces, estos rangos, estos criterios de aceptación, tanto en proyectos como en indicadores, son un desastre. O sea, muchas veces no hacen esa negociación. Y no hacer esa negociación genera muchos problemas ya para lograr y alcanzar esas metas, ¿no? Otro error, ahí te voy. Ya definiste todas tus metas, pero no defines los dos números críticos. ¿Qué sucede? Y me ha pasado muy a menudo que dicen, ok, ya tengo todas las metas, ¿no? Tienes 6 metas, que es un número manejable. ¿Cuáles son tus dos números enfoque de este trimestre? Las dos cosas en las cuales te vas a enfocar más y con las cuales tú vas a tomar decisiones en el día a día. Estas preguntas normalmente no se hacen en una planeación, es decir, ¿cuáles son tus dos números más importantes? Cuando se llega a dar esta discusión, me he llegado a tardar 2 horas en una sesión tratando de definir cuáles son los dos números más importantes. ¿Y esto en qué deriva? Deriva en que resulta que estábamos viendo algo a muy corto plazo, deriva en que cuando tú ya tienes claridad de estos dos números, empiezas a pensar a más largo plazo. Empieza a decir, claro, ahorita el problema es este, nos vamos a enfocar acá, pero más adelante no podemos dejar de lado esto otro. Entonces, en algún punto de su planeación, siempre pregúntense cuáles deben ser los dos números más importantes, que todos los demás pueden estar en palitos, no importa. Estos dos, no. Y les vamos a dar especial atención semana a semana, porque si no los vemos, algo puede salir mal. Entonces, los números críticos creo que son críticos. No, de verdad es una discusión súper importante. Ahora, a ver, voy a... Sí, puede ser. ¿Para qué está jugando hoy? Es que no le había dicho, pero es que me encontré, ahorita hice una certificación de Product Owner la semana pasada. No sé, pero no es de agilidad. Y me presentaron un modelo padrísimo, es para software, es para definir requerimientos de clientes de usuario. Pero la verdad es que yo dije, eso queda buenísimo para las planeaciones, o sea, para saber el tipo de proyectos. Entonces les voy a enseñar porque aquí está también un error típico de lo que hablábamos hace un momento, de que solamente tienen metas o solamente tienen proyectos y demás. Entonces, den esta chorra, espero que sí salga. Si no, Mike me ayuda luego a... A ver, fíjense, un proyecto de atracción. Un proyecto atractivo de atracción, ¿qué es? Primero vamos a ver la grafiquita esta. Está basado en el modelo Kano, pero no es el modelo Kano, así que si alguien lo conoce, no, está hackeado. Pero vamos a pensar que pusiéramos de un lado lo que es funcionalidad de lo que es nuestro propósito. Y hacia arriba, hacia abajo, el crecimiento y la pérdida dentro de una organización. Entonces, ¿qué tipo de proyectos tenemos en nuestra estrategia que nos permitan crecer y que a la par nos permitan hacer más de lo que somos y que sean funcionales? ¿Ven esa magia? O sea, mientras más hagas un producto que te ayude, no, un proyecto que te ayude a crecer, que nazca de tu propósito, que se haga funcional, se vuelve un proyecto inesperado, en el sentido que va a ser como muy único para la organización. Cuando existe, van a generar esta reacción positiva tanto en los ejecutores como en los clientes, como que esa generación de identidad. Pero fíjense la magia, ¿qué pasa con estos proyectos? Porque de verdad de esto sí he visto un montón. Y de repente decimos esto porque nosotros somos y la bandera del propósito y estamos muy filosóficos ahora. ¿Qué pasa si esto lo quitas?
hay un proyecto que empezó siendo a lo mejor atractivo y es que nosotros somos esto y siempre vamos a darle una rosa a cada persona y qué sé yo. ¿Qué pasa cuando tú lo quitas? Con el tiempo, un proyecto que pudo ser atractivo dentro de tu estrategia se vuelve ley. Entonces, si tú lo empiezas a quitar, pierdes. Oye, pero realmente no lo necesitaba, era un tema de como la cereza del pastel. Sí, pero una vez que tú lo haces y que creciste a través de ese, si lo bajas, ya es una pérdida. Si se disminuye esa característica, se pierde. Esto en particular me recuerda mucho a un libro que se los hiper recomiendo, que se llama The Power of Moments. Yo creo que ese fue, si no el mejor libro que leí el año pasado, que mira que es mucho decir, definitivamente fue uno de los 3 mejores libros que yo leí. Se llama The Power of Moments. Los autores son Chip y Dan Heath. Ahorita se los pongo para que lo puedan buscar. En The Power of Moments dice que cuando tú quieres crear un momento espectacular para un cliente o para una persona, lo que sea, tienes que diseñar ese momento, ¿no? Y tiene 4 elementos, ¿no? Que es elevation, pride, insight y una más, ¿no? Y connectedness. Entonces es epic. Pero ponía un ejemplo. En un hotel en Los Ángeles que se llama Magic Castle, que si lo buscan van a ver que es un hotel típico de estos que tiene su alberquita al centro, amarillo, medio charrito, etc. Ese hotel resulta que los precios están altísimos comparados con un Hilton y que las calificaciones que tiene ese hotel son altísimas, probablemente mejores que las de un Hilton. Y dicen, ¿por qué? En ese hotel se enfocan 100% en los detalles, ¿no? Y en crear momentos. Uno de los grandes momentos es que tú estás en la alberca y hay un teléfono rojo. Entonces tú vas a la alberca, al teléfono rojo, y dices, quiero paletas de hielo. Y llega un mesero, todo bien vestido, con una charola de estas, y te da una paleta de hielo. Y ya, y se va, ¿no? Entonces, es súper chistoso que la gente llega, va al teléfono y, oye, trae una paleta, ¿no? Cualquier ingeniero industrial, como es mi caso, diría, ¿para qué carajo quiero a alguien ahí que le lleve un teléfono? Que necesitamos un refri y ahí nada más echamos las paletas y que la gente las vaya agarrando, ¿no? El reto es cómo esa cereza del pastel que dice Paulina o ese teléfono rojo sea parte del diseño y lo cuides. Porque en el momento en que llegue un ingeniero industrial, como es mi caso, va a querer optimizar ese tipo de cosas. Si es por diseño, tienes que defenderlo. Y es lo que dice Pau, o sea, ¿cómo haces que ese tipo de detalles permanezcan en el tiempo? Entonces, ese libro, si no han leído, cómprenlo hoy. Entonces, en tu estrategia tú tienes que tener algunos de estos proyectos que se vuelven emocionales, pero que se vuelven parte de tu identidad. Y tienes que convertirlos en algo totalmente duro, o sea, algo que era inesperado y sorpresivo. Si se vuelve parte de tu identidad, ya no lo puedes quitar. Y eso implica meterle indicadores, eso implica protegerlo y blindarlo, ¿no? Ahora, otro tipo de proyectos que ven son los de desempeño. Y esto es justo los KPIs, o sea, esto es lo esperado. O sea, somos eficientes, somos sostenibles, o sea, estos son tus KPIs. Estos no son proyectos. O sea, el que tú me digas, voy a hacer lo que siempre hago o voy a hacer para lo que me fui contratado, no puede ser una prioridad. Oye, ¿cómo que no? A ver, entendámonos en el lenguaje esquelino, que para nosotros ha sido todo un dolor de cabeza en ese sentido, porque le llaman prioridades. Entonces, ¿cómo se le ocurre poner a decir que para un vendedor las ventas no son prioridad? Pues no, o sea, sí, pero en el lenguaje de decir es prioridad, pues no, la prioridad, de acuerdo con este no, es un proyecto, algo que te mueve, que te desplaza de un punto A a un punto B, mientras que lo demás es business as usual. Entonces, para un vendedor, las ventas, que son prioritarias, es un business as usual, para eso fue contratado y tiene que tratarse como un KPI y está aquí, es lo que esperaba, son proyectos de desempeño. Esto en una planeación son tus KPIs.
Entonces, incrementarlos, hacerlos mejor, te hace más eficiente y te hace crecer. Y te hace más funcional. Hacerlos poco funcionales, irte hacia el otro lado o hacerlos menos, me genera una pérdida. Entonces, tu plan tiene que tener también de estos. Otros. Los proyectos del deber ser. Fíjense en dónde están, que son distintos. Aquí es, yo puedo mejorar mi desempeño. Mi gestión comercial siempre puede ser mejor. ¿Cómo la mejoro? Sin embargo, esta no es un tema de mejora, sino del mínimo cumplimiento. ¿Cuáles son las cosas mínimas? ¿Cuál es ese mínimo esperado funcional? Que si tú lo descuidas y se te cae, no solamente no genera crecimiento, sino que puede generar decrecimiento y te puede estar generando un problema en el avance de la organización. Entonces, estos son KPIs principalmente predictivos, que son al final de cuentas, ¿cuál es la rutina que tienes que cumplir? Que si tú pierdes esa rutina, pierdes en el desempeño, que son los anteriores, y entonces no crecemos. Entonces, aquí tienes todo este relajo, ¿no? Para ver en realidad qué es, cuando tú haces una planeación estratégica, o cuando tú quieres hacer estrategia, tienes que contemplar, uno, que pensamiento estratégico debe estar separado de tu planeación de la ejecución. Dos, que tus planes tienen que tener de todo esto. O sea, que nosotros no buscamos nada más tener estos proyectos de el mínimo o de desempeño, sino que necesitamos esta parte emocional y esta parte que nos va a sumar. Necesitamos buscar crecimiento y necesitamos buscar soporte. Entonces, creo que, espero no haberlos mareado con esto, ¿no? Pero a mí me pareció muy interesante porque veo continuamente que se nos olvida en un plan que tiene que tener todos estos componentes. Y como muchos de los softwares comerciales que se venden solo como software, como Monday, como Asana, etc., están enfocados en un task manager o project manager, cuando mucho, no tienen todos estos componentes, porque o te enfocas en cumplir tareas o te enfocas en cumplir indicadores. Pero no te cruzan lo que son indicadores, que es tu business as usual y performance, contra tus innovaciones y tus proyectos de evolución, ¿no? Entonces necesitas ese balance. Buenísimo. Oye, ¿preguntamos qué errores han cometido o si tienen alguna duda? Sí, nada más hay una pregunta ahí de que ¿a qué te refieres con los dos números más importantes? Literalmente, haz esa pregunta en tu planeación. Tú dices, a ver, señores, ya sacamos nuestras metas, ¿no? Tenemos claro que es A, B, C y D. En este mes o en este trimestre, ¿cuáles son los dos números más importantes en los cuales nos debemos enfocar? Y esto, semana a semana, te va a llevar a que cuando tomes decisiones de dónde vas a mandar recursos, pues vas a decir, ¿cuál es el número más importante? Pues pues va para allá, ¿no? Entonces, esto te ayuda a resolver temas de que el de TI siempre está perdido por ahí, sino que lo enfocas hacia las cosas que se necesitan, o el dinero. O sea, tú tienes un presupuesto que tienes que cubrir en ese mes o en ese periodo. Entonces, cuando tú tienes clara la prioridad de los números, a cuál le vas a enfocar, tú puedes tomar decisiones, ¿vale? Adelante, Gustavo, ¿qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, bien, aquí andamos. ¿Tú qué tal? Bien, bien, fantástico. Bueno, está buenísimo lo que están hablando, porque me ayuda a seguir completando el rompecabezas del plan estratégico de una página. Hay dos números críticos. Uno es el de pérdidas y ganancias, que lo dice el plan. Ese sería uno de los números que probablemente estés mencionando vos, podría hacerlo, quizás. Y hay otro número que no sé qué es. ¿Número crítico equipo o BS? ¿Qué es BS? Mira, no sé qué. P&L, es que se está tomado literalmente del One Page Strategic Plan, ¿no? Sí, el One Page dice uno de P&L y uno de B&S, ¿no? Claro, Profit and Loss. Profit and Loss o Balance Sheet, ¿no?
Bien. Tal cual. Sin embargo, ya en la aplicación, no siempre vas a tener un renglón del Profit and Loss en un número crítico o uno del Balance Sheet en tus números críticos. Está bien, pero la recomendación que nosotros hacemos es, primero, si yo me voy a los números críticos del año, yo me voy a decir cuál es el número enfoque del año. Puede ser ventas, puede ser rentabilidad, puede ser mayor cantidad de clientes. Dependiendo del momento que sea tu empresa, tú decidir cuál es el número más importante de este año. ¿Okay? Y tu segundo número, la recomendación que hacemos es, si tú tomas en cuenta los 6 KPIs que están hasta arriba del One Page Strategic Plan, de un lado está personas y del otro lado está procesos, en personas están clientes, colaboradores, accionistas, y del otro lado está ventas, administración y operaciones. Dice, si tu primer número crítico está del lado de personas, tu segundo número crítico te sugerimos que sea del otro lado de procesos. ¿Ok? O la pregunta sería, si solamente me enfocara en este número, en el número 1, ¿qué número podría haberse golpeado si yo pierdo de vista algo? Y ese debería ser tu segundo número crítico. ¿Por qué? Porque de esa manera no pierdes balance, ¿no? Y no se te va la empresa. Ahora, si yo me muevo al trimestre, lo que nosotros sugerimos es, tú no pongas el número final, sino pon qué número predictivo es el más importante en este Q y cuál es el otro que lo compensa con esas mismas preguntas. Y créeme, cuando tú te pones, esta pregunta parece muy simple. En una planeación, te digo, me he llevado 2 horas de que no se ponen de acuerdo. Hasta en una ocasión, no sé si fue lo de que te pasó que se dan la mano y no se dieron la mano. Entonces, va por ahí. Y eso es P&L y Balance Sheet, pero realmente la sugerencia es más bien, en este momento de tu empresa, es lo más importante. Sí, y quizás buscar un KPI, no por de acciones, y no, como vos decís, no más que conseguir 30 clientes, ¿cuáles son las acciones que tengo que conseguir para conseguir esos 30 clientes? Exacto. Quizás, exacto. Porque si no, no hay nada, no empujo la acción de conseguir clientes. Es un deseo solamente. Es una buena intención. Y claro, última pregunta y no juego más. Por hoy no juego más. Entorno. ¿Qué significa entorno en objetivo de 3 a 5 años? Es que lo tradujeron como entorno. Es el sandbox. Sandbox es es literalmente el arenero donde vas a jugar, ¿no? Es tu arena. Entonces, sí. Eso implica varias cosas. Ese cuadrito tan inocente. Es el más engañoso de todos. Es el más engañoso. Debe tener un montón de información. No cabe ahí. Pero bueno, subimos la forma. Número 1, tiene que venir quién es tu cliente central, quién es el cliente más importante. No el nombre del cliente, sino tu buyer persona, entender claro quién es. 2, tus canales. O sea, cómo llegas, cuáles son los canales que usas. 3, geográficamente en dónde está, cuál es el segmento geográfico del que te vas a dedicar. 3, cuál es tu oferta principal. O sea, el producto que vas a poner en venta a través de qué canal, para qué cliente y en qué lugar. Y me falta uno. Es tu cliente, tu zona geográfica, tus canales y tus productos. Son 4. Sí, ahí estás. Wow. Entonces ahí te decir, ver página 8, ¿no? O ver... Sí. Ese es el cuadro más engañoso de todo el One Page. O sea, ¿cómo vas a poner porque es así el cuadrito. Imposible. Pero bueno, piensa en eso, o sea, justamente es la delimitación de tu terreno de juego, ¿no? Entonces tu terreno de juego tiene que saber a qué cliente me enfoco, en qué zona geográfica, con qué canales, con qué productos. Impecable, chicos, muchas gracias. Después les voy a pedir el link porque de la grabación, que los escucho 3 veces más o menos, ¿no? Ustedes. Desayuno, almuerzo, así que bueno, gracias. Son mi banda de sonido de todos los días. ¡Qué honor! Muchas gracias. No, hombre, gracias, Gustavo. ¿Quién más? ¿Quién nos cuenta por ahí? Por ahí tenemos a ver. Dice, otro de los errores de la operación es que los líderes no ponen a todos en la misma página.
Aquí estamos hablando como si ya conociéramos la página, pero muchos clientes, la mayoría no conocen la página, no saben cómo llenarla. Este video lo van a ver otros que no conocen la metodología Scaling Up. Okay. Poner a todos en la misma página, por supuesto para nosotros es maravilloso con Scaling Up porque decimos la página es el One Page Strategic Plan. Pero en realidad va mucho más allá de solamente el plan estratégico de la página. Poner a todos en la misma página, yo diría que es tener las disciplinas de ejecución, que es saber priorizar, saber medir, saber comunicar y tenerlo visible. Entonces, realmente lograr que tu equipo esté en la misma página es saber priorizar, o sea, saber priorizar en equipo. No pensar lo que decía hace un momento, qué es lo más importante para cada área o para mí, sino que es lo más importante para la empresa y sabiendo eso, priorizar entonces cómo puedo aportar lo mejor para que gane el equipo, no para que gane yo. Entonces imagínate que hablamos de fútbol, es como si yo soy delantero y yo meto goles, ¿no? Y mi objetivo es meter gol. Y entonces Miguel es portero y a él le toca asegurar que nadie nos meta gol. ¿Qué pasa si el partido va, no sé, 3-0 y nos faltan pocos minutos? ¿Miguel no podría ser de repente delantero y ayudarme a meter goles? No, porque su objetivo es que no entran goles. El objetivo de la compañía es más importante que el del individuo. Si no logramos hacer esto con nuestros equipos, va a haber algún punto que nuestros marcadores hagan que trabajemos en contra el delantero y el... O sea, porque yo me voy a fijar que mi marcador quede bien, el mío personal, que mi KPI esté bien, ¿no? O sea, yo voy a estar bien porque yo sí metí gol, tú estás mal porque no lo paraste, pero al final el equipo perdió. Entonces yo creo que poner a todos en la misma página es lograr que todo el mundo entienda que su posición, sea cual sea su rol, es ayudar a ganar al equipo y no nada más que te digan esta es mi prioridad y esta es mi KPI, sino cómo le ayudo a ganar al equipo. Y lo que acabas de decir es un tema que suena bien fácil, ¿no? O sea, una herramienta muy poderosa es el One Page Strategic Plan, definitivamente. Pero creo que otra herramienta muy importante para esto es 5 disfunciones de un equipo. O sea, es un contrapeso fenomenal. Si no han leído el libro de 5 disfunciones de un equipo, léanlo ayer. Es un librazo. Y 5 disfunciones lo que hace es cambiar la percepción de las personas a querer justamente tener estos individualismos, ¿no? Cómo trabajar realmente en equipo, cómo fortalecer la confianza que podamos tener entre miembros de un equipo para que podamos discutir, para que podamos compartir toda la información y, por otro lado, darle la confianza a los demás de que pueden ejecutarlo y que por eso están contratados ahí. Entonces, coincido que el reto es esto de hacer que la gente vea cuál es la página. Si tienen Scaling Up es un gran avance, pero si no se tiene trabajada la parte de equipo, de todos modos, aunque tengas Scaling Up, va a ser bastante complicado. Sí. Si no entiendo yo esa página, en el sentido no de la página, yo puedo tener perfecto mi One Page, pero si yo no sé, si yo no puedo alinear lo que hago con el resto del equipo, da igual la página, no estamos en la misma página. Les estoy buscando un video, ahorita que lo encuentre se los pongo en el chat, porque no tienen una idea. Todo lo que dije no es mío y lo dije fatal, seguro. Entonces, déjense los busco porque voy a quedar con la boca abierta de ese tipo, porque habla de compensación variable, de alineación, te vas de espaldas. Fíjate esta otra pregunta. ¿Qué haces cuando ya no tienes efectivo, debes a bancos, y esto es por la pandemia y por enfermedad, y no puedes pagar en los bancos? ¿En serio? ¿En serio qué haces? Huye. Huye del país. No, Julio, mira, lo primero es que tienes que ver de la manera más realista en dónde estás parado. En cash, yo te diría que tienes que ver muchos factores, ¿no? En dónde está tu nivel de apalancamiento y si realmente tienes los activos suficientes para en algún momento poder saldar
esa cuenta. Yo la verdad es que últimamente he estado estudiando muchas cosas de cash. Humberto es mi maestro y está aquí. Yo creo que él te va a dar una mucho mejor respuesta. Él es mi maestro. Pero bueno, algo que de lo que he aprendido, a ver si Humberto, y si lo digo mal, ahí me transmisaste, pero algo que a mí me encantó es... John Mullins saca un artículo de Harvard Business Review de cuánto eres capaz de crecer. Entonces es un índice como de crecimiento autosostenible. Y me parece que a mí me cambia la vida eso, junto con muchos otros aprendizajes que me ha dado Humberto. Pero creo que es un tema de entender que para crecer necesitas dinero. O sea, tú necesitas, porque dejas el dinero estancado en la operación, inamovible por un tiempo. Y ese tiempo te implica que tú tienes que tener para crecer. Entonces, no nada más es el tema del pago pasado y el gap que traes de deuda o de apalancamiento, sino lo que necesitas para seguir creciendo. Entonces, tienes que hacer un análisis muy profundo de en dónde están tus finanzas para tomar las mejores decisiones. Entonces, aquí yo no me aventuraría a darte una respuesta única de, pues hazle así, sino necesitas hacer un análisis profundo de con qué cuentas para poder hacer frente a lo que viene y si es factible o no para ti plantearte temas de crecimiento y cómo podrías hacerlo. Entonces, si quieres, nos podemos sentar más adelante a hacer una sesión y Humberto, por favor, si tienes algún comentario más profundo sobre esto, en verdad no saben qué señorón aquí tenemos experto en números. No te escuchamos, Humberto. De hecho, preguntan por ahí cómo se llama el artículo de Harvard Business. Se llama How Fast Can Your Company Afford to Grow? Y creo que se lo tenemos, se los podemos compartir. De hecho, les pongo el link, aquí está en inglés. La verdad es que no tiene desperdicio el artículo. Ahí estás, Humberto, ¿cómo estás? Perdón, algo pasa aquí a mi micrófono, no sé si me alcanzan a escuchar. ¿Sí? Perfectamente bien. Okay. No, todo bien, yo creo que está bien, mi querida Pau, pero si ese artículo de Harvard Business Review, yo inclusive que soy contador público, a mí me cambió la visión. Me ayudó mucho a entender cómo está. Y está recomendado precisamente por Bert Harnisch, ¿no? Dentro del libro. Pero fíjense que curiosamente todas las personas que he conocido que leen el libro se lo pasan por el arco del triunfo, ¿eh? No le hacen caso. La verdad es que tiene mucho fondo. Es muy interesante cómo funciona el ciclo completo de cash, cómo todo el procedimiento que ahí manejan las razones financieras fundamentales para conocer qué tan rápido recuperas tu cartera, etcétera, es muy bueno. Es realmente bueno el artículo. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Si aquí mi querida Pau y Miguel son muy buenos alumnos, así es que, al contrario, bastante bien, ¿eh? Muchas gracias, Humberto. Les acabo de poner en el chat el link al artículo en español, por si le quieren leer. De verdad, no tiene desperdicio. Al principio, créanme, les va a costar un poco. Si no están familiarizados con tantos temas contables, es posible que sientan así como que, espérame, pero denle oportunidad. O sea, vayan paso a paso en este artículo, porque no tiene desperdicio. Pero si de buenas a primeras dices, voy a leer este artículo, te va a rebotar. Entonces, véanlo como, ya también está en inglés, ahí lo compartí también, Verónica, para que lo puedan revisar. Pero es un súper libro, ¿no? Lo puse ahí. Perdón, tienes razón, se lo mandé solo a Julio. Ahorita lo comparto con todos. Sí. Yo lo que hice fue, aparte de mi maestro, por supuesto, o sea, para leer ese artículo, yo agarré mi Excel, silencio total. Yo soy así como que no soy tan buena para los números, entonces dije, a ver, paso a pasito, ¿no? Y lo leí, y lo releí, pero aparte, cuando ya empezaba a darte fórmulas, yo empecé a hacerlas en mi Excel. O sea, empecé a poner, dice que tal, ok, lo puse ahí.
Y dice que esto por esto. Ajá. Aquí dice que esta es la fórmula. Ok, así es. Al momento de ya irlo haciendo, empiezas a ver la lógica de esto. Y de verdad entendí muchísimas cosas que no había visto. Y te estoy hablando de que llevo pues, 10 años con la metodología y vergonzosamente no había profundizado en esa parte. O sea, realmente como que te vas con el ciclo de conversión y como que más para arriba y como no eres tan numérico y dices, bueno, pues alguien, eso te cambia. O sea, las decisiones que tomas, el poder de uno cuando lo ves enfocado con eso, por qué esas 7 palancas, qué impacto tienen, cómo se mueven esas palancas, se mueve tu capacidad de crecimiento, por qué a veces cuando te pones esas metas de crecimiento agresivas de 50% al año, 25% al año, tienes que analizar si tienes esa capacidad y si no, cuánto capital vas a necesitar, porque si no, a lo mejor eso que tú tienes como visto como éxito, en vez de ser un éxito, es tu peor pesadilla, ¿no? Tu crecimiento te mata. Bien, pues creo que ya por ahí no tenemos más preguntas por ahora, pero bueno, pues, la verdad es que muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada de que sí nos estemos viendo cada semana y de que cada semana vamos a estar acá, así que el reto es poder verlos cada semana y si de repente ahí en el grupo ponen, oigan, estaría padrísimo que hablaran de esto, estaría padrísimo que hablaran de esto otro, por favor. Y la otra, si de repente me decían ahí, oigan, es que yo no pertenezco a este grupo, puedo entrar a la plática también, inviten al que quieran, esta plática es totalmente abierta, por favor, compártanlo cada miércoles de 5 a 6, lo que queremos es ayudarlos de alguna manera a ver cómo hacer que sus empresas crezcan, y ahí vamos a estar. Y el formato es una plática, no vamos a dar clases, de repente nos ponemos muy más, pero no. La idea es platicar, así que interrúmpanos y díganos si está bien, lo que ustedes quieran. Vale, y bueno, antes de irnos, Verónica dice, me gustaría un ejemplo más preciso de proyecto. Nosotros somos solo sistemas y creo que no es justamente lo que estoy pensando. Creo que el estar en sistemas es justamente lo que estás pensando. Normalmente en una empresa lo que tú tienes es como tus números de ventas, ¿no? Ventas, actividades de venta, etcétera, o actividades de producción. Un proyecto es algo que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y este inicio, desarrollo y fin te puede ayudar, uno, para alcanzar tus metas de este periodo, te pueden ayudar para construir hacia el futuro, es decir, vamos a abrir una nueva sucursal, etcétera, o para corregir un número que se cayó en el trimestre anterior, ¿no? Vamos a hacer un proyecto particular para corregir las ausencias que están faltando mucho, tenemos que poner atención, especial atención a esto, y eso es un proyecto, algo que tiene una vigencia. Un KPI es perpetuo. Es que en términos generales un plan debe llevar metas, que es el número al que quieres llegar, numérico 100%. 2, KPIs, que son tu business as usual. ¿Cómo controlas que todo siga operando como debe ser? Eso es business as usual y generalmente hazlo con metas y predictivos, ¿no? O sea, siempre con esa mezcla. Y luego tienes proyectos. Los proyectos estratégicos, rocas, o en el curso lo van a encontrar incluso como prioridades, son las cosas que te van a transformar, que te deben llevar de un punto a un punto B. Entonces se acaba. Si tú, esa característica puedes ver si traes ya proyectos o te estás quedando con puros KPIs. Si eso es algo que tú podrías tener siempre, entonces es business as usual y es un indicador. O sea, oye, tengo que hacer llamadas, prospección, tengo que estar haciendo mis campañas, pues es business as usual, siempre. Si tú lo dejas de hacer, el negocio se cae. O es algo inherente a la posición, eso es business as usual. Pero si yo tengo que lanzar un nuevo producto, pues a lo mejor no lanzas nuevos productos todas las semanas. Entonces, un nuevo lanzamiento o automatizar un proceso, lo vas a lanzar una vez o lo vas a automatizar una vez que lo controlas, se va a la parte de business as usual. Pero cuando haces una transformación, tiene un principio y un fin, esos son los proyectos o prioridades. Por lo regular, en lo que yo les enseñaba hace un ratito del tipo de proyectos que puedes tener, yo diría, déjame ver si encuentro esa gráfica. Es una gráfica de MVP, pero, o sea, de Minimum Value Product, pero
A mí me gustó para explicar también lo que pasa con nuestras planeaciones, entonces me la estoy hackeando. Pero en realidad es esto, o sea, tus proyectos deben estar máximo, tu enfoque 60% es funcional, o sea, son tus KPIs. Y tienes el 40% para tus proyectos que son más emocionales, de cómo voy a crecer, de cómo voy a transformar, cómo me hago más eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú entiendes eso, también dejas de poner tantas cosas. Porque también yo tengo mucho conflicto con que te ponen, esa nos faltó. Te ponerte muchísimos proyectos. 40 prioridades. Si tienes 40 prioridades, no tienes prioridad. O sea, tengo tantas cosas que hacer. No, elige. Porque si no enfocas, pones en riesgo incluso tu business as usual, porque el 60% del tiempo de tu gente mínimo está ocupado en mantener el negocio. Para hacer una transformación te queda poco espacio. Entonces, si yo quiero implementar SAP, yo no puedo decir, ese es el business as usual del financiero. No es cierto, porque para poder implementar una nueva herramienta voy a necesitar el input de todas las áreas y voy a necesitar desviarlos de su business as usual. Entonces, eso ya me quita parte de ese 40%. No puedo traer 80 cosas. No puedo decir, esa y esa y esa y esa, porque van a compartir recursos. Entonces, ya tienes que ver que tienes que corregir esa parte de business as usual, que son tus KPIs, y tus proyectos ya son la cúspide de cómo vas a transformar. Buenísimo. Oigan, pues ya les quitamos 10 minutos, perdón. Una cosa más, si no han hecho sus planeaciones de este mes o el trimestre, háganla ya. Urge que se pongan a hacer su planeación y ahí estamos, ¿no? Si quieren mandar algo, oye, fíjate que pasó esto, contáctenos y de repente dicen, oigan, ¿cómo nos ayudan con la planeación? Platicamos. El chiste es que ustedes planeen. De hecho, sacamos ahorita un proyecto de bajar el costo de las planeaciones y estamos haciendo planeaciones individuales en $2,000 semana, no me acuerdo, remotas 8 horas, pero con toda la estructura, o incluso grupales, o sea, más de una empresa. Ya lo hicimos la semana pasada, pero si ustedes se juntan 2, 3 empresas y le quieren así, son $750 por empresa. Con mucho gusto nos juntamos y les vamos dando la estructura. O, como dice Miguel, aviéntensela, ustedes háganla, y si quieren de repente decirnos, oye, me salió esto, me perdí en esto, pues pregunten. O sea, con todo gusto podemos hacer eso. Pero sí hagan planeación, es importantísimo. Ahorita nosotros recomendamos, y estamos haciendo nosotros mensual, no trimestral. ¿Por qué? Por lo que está pasando con COVID. O sea, este cambio económico, político, social, de salud, etcétera, nos trae tanta incertidumbre que lo más recomendable es hacer periodos más cortos, ¿no? No alcanzas a anticipar tanto. Entonces, nuestras planeaciones ahorita están siendo mensuales. Esa es una recomendación. Si no, por lo menos tu trimestral, y estás ahorita justo cambiando. Cambio de trimestre. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les mandamos un muy, muy fuerte abrazo. Por favor, cuídense. Cualquier cosa nos manda el mensaje de WhatsApp. Ahí estamos. Y Julio, con todo gusto, si quieres ahorita, mándame mensaje para que echemos una platicada. Y pues, mil gracias. Nos vemos. Les mandamos el link. Próximo miércoles a las 5. Gracias, Humberto. Bye.